Para explicar el tema caída libre y tiro vertical, yo les expliqué un experimento que pueden hacer ustedes en su casa, que consiste en tomar necesitamos dos hojas de papel del mismo tamaño y un libro que tenga el mismo tamaño también de las hojas. Entonces, en la primera etapa del experimento, les pedí en clase que abollaran una hoja y a otra hoja la dejaran extendida y las dejaran caer a las dos desde la misma altura. Entonces, si lo hacen o por experiencia personal, ustedes me podrán decir que transcurrido el tiempo va a llegar primero la hoja abollada y luego va a llegar la hoja que que quedó extendida. ¿Bien? Entonces, en ese fenómeno, las masas de las hojas son las mismas y lo único que cambió es la forma. Y la explicación de por qué la hoja abollada llega antes que la hoja extendida es porque abollando la hoja nosotros reducimos la fuerza de rozamiento con el aire, pero la masa es la misma. En la otra parte del experimento lo que vamos a hacer es dejar caer la hoja extendida y el libro uno al lado del otro. ¿Y qué vamos a observar? Que el que va a llegar primero es el libro. ¿Y qué vamos a decir? Que el libro llegó porque tiene mayor peso. Y Galileo Galilei lo que dice en su experimento es que no tiene influencia el peso en la caída de los cuerpos. Y lo que está influenciando en realidad la caída de los cuerpos o nuestra experiencia está influenciada por el rozamiento. Entonces yo les dije que hicieran nuevamente el experimento del libro y la hoja, pero ahora ubicando la hoja por encima del libro. Cuando ubican la hoja por encima del libro y los dejan caer, van a observar que los dos caen al mismo tiempo. ¿Cuál es la explicación de ese experimento? Es que cuando yo dejo caer la hoja al lado del libro, el libro al ser de un mayor peso que la hoja y como hay rozamiento con el aire, el libro vence la fuerza de rozamiento y la hoja no. Y cuando los dejo caer uno encima del otro, lo que yo logro es que el libro venza la fuerza de rozamiento, la hoja no esté afectada por por la fuerza de rozamiento y por eso observo que los dos caen al mismo tiempo. Y bueno, a continuación explico caída libre y tiro vertical. Voy a explicar un tema que es una aplicación de los tipos de movimientos rectilíneos que hemos visto. El tema se llama caída libre y tiro vertical. Son dos situaciones diferentes, dos fenómenos diferentes. En la época de Galileo, él llega a la conclusión que si deja caer dos cuerpos desde la misma altura, aunque tengan diferente peso, los dos van a tardar el mismo tiempo en llegar al piso. Como se muestra en el dibujo, se dejan caer dos cuerpos, uno muy pesado y uno muy liviano, y llegarían los dos al mismo tiempo al suelo. Esta idea o este concepto va en contra de la idea que tenemos de nuestra experiencia en la vida real. Es decir, la idea que tenemos es que el más pesado va a llegar primero. La cuestión es que estas afirmaciones Galileo las sostiene diciendo que se cumpliría esta situación si lo hacemos en el vacío. Entonces, en ausencia de rozamiento con el aire, se puede comprobar, y actualmente se ha comprobado, que lo que decía Galileo Galilei en esa época era cierta, que no importa el peso que tienen los cuerpos, todos caen con la misma aceleración. Entonces, los dos enunciados de Galileo es que el tiempo de caída de los cuerpos es independiente del peso del cuerpo, y el otro enunciado es que los desplazamientos que realizan los cuerpos son proporcionales a los tiempos al cuadrado en los que se produce dicho desplazamiento. Entonces, bueno, gráficamente lo que se muestra acá y lo que yo voy a hacer mención es que sobre todos los cuerpos está actuando la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad, y que tiene un valor más o menos constante en la superficie terrestre y tiene sus variaciones según en el lugar del planeta en el que estemos. Pero bueno, son pequeñas variaciones. En este movimiento entonces se trataría de un movimiento rectilíneo, nada más que se daría en el eje vertical y sería un movimiento acelerado, cuya aceleración es la aceleración de la gravedad, y por lo tanto vamos a tener el caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando sea caída libre. Bueno, acá les comparto un chiste
acerca de los experimentos que se dicen que hacía Galileo Galilei, dejando caer los cuerpos desde la Torre de Pisa. Bueno, voy a aclarar una cosa, que todos los problemas que vamos a resolver a continuación, tanto de caída libre como de tiro vertical o de tiro oblicuo, vamos a suponer o nos vamos a basar en física en lo que establece Galileo Galilei, que dice que si nosotros eliminamos el rozamiento con el aire, se va a cumplir que todos los cuerpos van a estar afectados por una misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, en todos los problemas que nosotros resolvamos, vamos a estar no teniendo en cuenta el rozamiento con el aire y vamos a considerar que la gravedad tiene un valor de aproximadamente 9,8, es decir, que todos nuestros movimientos van a ser como si fueran en el vacío. Bueno, y acá les hice un resumen diciendo que la caída libre, entonces, o lo que llamamos caída libre, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La gravedad que interviene es positiva y la vamos a considerar de un valor de 9,8 metros por cada segundo cuadrado o de 10 metros por cada segundo al cuadrado aproximadamente, según el problema. La velocidad final en general es distinta de cero y es mayor que la velocidad inicial. A veces la velocidad inicial, si es que yo lo dejo caer, es cero y va creciendo a medida que transcurre el tiempo. Es lineal, crece linealmente con el tiempo. B es cero o puede tener un impulso inicial, como ya les dije, y la distancia recorrida o el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. Bien. Vamos a otro fenómeno que se llama tiro vertical. El tiro vertical consiste en lanzar hacia arriba un cuerpo y en ese lanzamiento hacia arriba el cuerpo va a describir una trayectoria rectilínea, va a llegar a una altura máxima en la que se va a frenar y va a volver o va a retomar el camino hacia abajo y nosotros vamos a suponer que lo hace sobre la misma trayectoria rectilínea. Es decir, que el cuerpo va y viene a las manos del lanzador. Este movimiento vertical es un movimiento rectilíneo también y va a ser un movimiento uniformemente acelerado, retardado cuando va hacia arriba y acelerado cuando se dirige hacia abajo. Entonces, cuando va hacia arriba, que corresponde a la subida, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, retardado, con una gravedad que vale 9,8 pero negativa, o aproximadamente 10 pero negativa. La velocidad en la altura máxima, es decir, cuando llega al máximo, vale 0 porque se va frenando por la aceleración negativa. Y la velocidad inicial es distinta de 0 porque para avanzar hacia arriba le tendremos que haber dado un impulso o una velocidad inicial. Y hay un tiempo de subida, que va a ser igual al tiempo de bajada. En el tiempo de bajada, o en el tramo de bajada, nosotros vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, con una gravedad positiva, que va a tener un valor de 9,8 a 10 metros por cada segundo al cuadrado. La velocidad inicial arriba va a ser 0 y va a llegar a las manos del lanzador con la misma velocidad con la que fue lanzado. Si continúa en su movimiento, esa velocidad va a seguir aumentando. Y vamos a decir entonces que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y vamos a hacer, o les voy a explicar un problema que se muestra. El problema dice que a una piedra se la lanza desde el alto de un edificio, se le da una velocidad inicial de 20 metros por cada segundo directo hacia arriba. Entonces, el edificio tiene 50 metros de altura, de alto, y la piedra apenas libra el borde del techo en su camino hacia abajo, como se muestra en la figura, que no está, que la vamos a tener que construir nosotros. Dice use t igual a 0, el tiempo del lanzamiento igual a 0, el tiempo cuando se lanza cuando la piedra deja la mano del lanzador en la posición A, y determina el tiempo en que la piedra llega a su altura máxima. La B dice encuentra la altura máxima de la piedra, la C determina la velocidad de la piedra cuando regresa a la altura de la mano que la lanzó, y la D encuentra la velocidad y la posición de la piedra en t igual a 5 segundos. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito que represente el edificio. Entonces dijimos que el edificio era de 50 metros
Y dice que se impulsa la piedra con una velocidad inicial de 20 metros por cada segundo. Entonces voy a sacar los datos. La velocidad inicial es igual a 20 metros por cada segundo. No tengo, bueno, tengo la altura del edificio, que son 50 metros. Me pregunta el tiempo en que la piedra llega a la altura máxima. Esa es la incógnita. Lo voy a poner por acá arriba. El tiempo no lo sé. Y bueno, la altura máxima tampoco la sé. Que es lo que me pregunta en la pregunta B, ¿cuál es la altura máxima? Hay otro dato que no está dado explícitamente, que es la aceleración de la gravedad, porque este problema es un problema de tiro vertical y la velocidad y la aceleración de la gravedad va a ser de menos 9,8 metros por cada segundo en la etapa de subida y va a ser positiva en la etapa en la que vuelva la piedra, ¿bien? Entonces, pero por ahora me pregunta cuánto es el tiempo de subida en el que la piedra llega a su altura máxima. Entonces, como tengo la velocidad inicial, partiendo de la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo de subida, yo voy a despejar este tiempo de subida. Sé que la velocidad final no me la da de dato, pero cuando alcanza la altura máxima vale 0. Lo voy a poner por acá como dato, velocidad final igual a 0, es la velocidad en la altura máxima. Y la velocidad inicial sé que es 20 metros por cada segundo, menos la gravedad que es 9,8 metros por cada segundo al cuadrado por t de subida. Y voy a despejar esta t de subida. Así que el tiempo de subida va a ser igual a 20, pasa restando, dividido menos 9,8 metros por cada segundo al cuadrado. Así que el tiempo de subida es igual, y ahora hago el cálculo, 20 dividido 9,8. Y da 2,04, que es como está en la respuesta ahí. 2,04 segundos. Bien, entonces ya hice la primera parte del problema. Después dice encuentre la altura máxima. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado, voy a usar la fórmula de posición, que es posición final igual a posición inicial, que puedo considerarla 0 o puedo considerarla 50, más velocidad inicial por t, menos un medio de aceleración, que va a ser la gravedad, por tiempo al cuadrado. Entonces, la altura máxima, acá lo voy a considerar 0, la posición inicial. La velocidad inicial es 20 metros por cada segundo, por el tiempo de subida, que es 2,04 segundos, menos, bueno, voy a seguir abajo, un medio de 9,8 metros por cada segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es 2,04 al cuadrado, segundos al cuadrado. Entonces se me van a ir los segundos, separo acá en término y me queda este último gran término abajo. Hago el cálculo y me queda 20 por 2,04. Eso me da 40,8. Entonces x final me da igual a 0 más 40,8 metros más, menos, perdón, menos el cálculo es 0,5 por 9,8 por 2,04 al cuadrado. Y eso da 20,4. 20,4 metros también.
Entonces, menos 40.8 y da 20,4, que es la misma respuesta que nos da el problema. Después dice, determine la velocidad de la piedra cuando llega a la altura de las manos del que la lanzó. Bueno, dijimos que la velocidad con la que es lanzada va a ser después igual a la velocidad con la que llega a las manos del lanzador. Así que directamente, sin hacer ningún cálculo, vamos a decir que la velocidad con la que llega a las manos del lanzador es de 20 metros por cada segundo, porque la piedra sube disminuyendo su velocidad y luego en el mismo tiempo de subida baja aumentando su velocidad, llegando a la misma velocidad con la que fue lanzada. Bueno, ahora voy a hablar del movimiento en el plano y el tema específico es tiro oblicuo. Cuando hablamos de tiro oblicuo, estamos hablando de un tipo de movimiento en el plano, pero si bien es en el plano, nosotros lo vamos a descomponer en dos movimientos rectilíneos, que van a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje vertical y en un eje horizontal un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que cuando yo lanzo un cuerpo como el que se muestra en esta imagen, con una velocidad inicial diagonal o que forma un ángulo con la horizontal, el cuerpo va a moverse en dos ejes. Se va a estar moviendo hacia arriba con un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado en una primera etapa y hasta que se haga cero su velocidad y luego va a empezar a caer hasta aumentando su velocidad, pero al mismo tiempo se va a estar desplazando en el eje horizontal. En ese desplazamiento horizontal lo hace con una velocidad constante, es decir, que se va a estar desplazando horizontalmente con movimiento rectilíneo uniforme. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y también va a ser el tiempo igual al tiempo del desplazamiento total. Es decir, el tiempo de subida más el tiempo de bajada me va a dar el tiempo total de desplazamiento horizontal. Ese desplazamiento horizontal se llama alcance. Seguimos teniendo una altura máxima, es decir, mientras sube, acuérdense que se va desplazando, alcanza una altura máxima y luego cae aumentando su velocidad hasta llegar al lugar en donde fue lanzado. Cuando es lanzado tiene una velocidad y en el punto en el que llegaría a la misma altura de las manos del lanzador, pero con un desplazamiento horizontal, vamos a tener también el mismo valor de velocidad en módulo, pero en dirección obviamente que va a ser diferente. Recuerden entonces que esta velocidad en X, yo voy a tener una velocidad inicial que forma un ángulo con el eje horizontal, la voy a descomponer inicialmente y voy a tener una velocidad en X que se va a mantener constante a lo largo de todo el movimiento. Fíjense que siempre tiene el mismo valor, la velocidad en X, y la voy a descomponer en una velocidad en Y que va a ir haciéndose cero hasta que alcanza la altura máxima y luego va a empezar a crecer hasta que llegue al suelo nuevamente. En ese punto la voy a componer y voy a obtener la velocidad final con la que llega al suelo. También tengo un tipo de movimiento oblicuo que es el caso que se muestra en esta imagen, en el que el cuerpo es lanzado horizontalmente, es decir, tiene una velocidad inicial en X que se va a mantener constante en forma horizontal, pero como es un movimiento que también se da en el plano y va a empezar a actuar la fuerza de la gravedad, esta bola no se va a desplazar horizontalmente, sino que va a empezar a caer, se va a ir desplazando horizontalmente y al mismo tiempo va a ir cayendo. Entonces la velocidad inicial en Y va a ser 0 y va a tener una velocidad en X que se va a mantener constante. Y bueno, y al mismo tiempo entonces yo voy a ver que la bola cae al agua. Acá tengo otros ejemplos en imágenes. Una moto que salta por una rampa, entonces se va a desplazar con una velocidad constante horizontalmente y va a tener una variación de velocidad en el eje X que en una etapa va a ir disminuyendo hasta que alcanza la altura máxima y luego va a ir creciendo a medida que cae. El caso este del correcamino nuevamente es un tiro parabólico horizontal en el que tenemos una velocidad inicial en X y luego empieza a aumentar la velocidad en Y hacia abajo.
Y el otro ejemplo de tiro parabólico horizontal es cuando en algún problema les mencione que un avión deja caer agua o alimentos en el rescate. Bueno, ese paquete que se deja caer tiene inicialmente una velocidad en X horizontal y a medida que transcurre el tiempo se va a ir desplazando horizontalmente, pero va a ir creciendo una velocidad en Y a medida que transcurra el tiempo. Entonces va en realidad a describir una trayectoria parabólica. Estas son imágenes de trayectorias. Bien, y acá les menciono unas claves para resolver los problemas de tiro oblicuo. Y dice que un tiro oblicuo es un tiro parabólico y es la combinación de un movimiento rectilíneo uniforme en X y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Siendo así, tenemos que escribir las ecuaciones para cada eje y sustituir con los datos que nos proporciona el problema. Un arquero dispara una flecha cuya velocidad de salida es 100 metros por cada segundo y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y me pide calcular el tiempo que la flecha esté en el aire, la altura máxima, el alcance máximo, la velocidad a los 4 segundos, la velocidad final. Entonces, tengo una velocidad que forma un ángulo de 30 grados. ¿Qué voy a hacer? La voy a descomponer en los ejes X e Y y esa descomposición en los ejes X e Y la hago con la fórmula de la relación trigonométrica. Y así obtengo la componente en X, la componente en Y. La componente en X se va a mantener constante. Recuerden que esta velocidad va a corresponder al movimiento rectilíneo uniforme y esta velocidad va a corresponder al movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la primera etapa retardado y en la segunda etapa acelerado. Entonces, con este dato yo voy a poder calcular el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque voy a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo de subida. Y voy a despejar, como hice en el otro problema, el tiempo de subida. La velocidad final es 0 menos la velocidad inicial que dijimos que era 50, ya me estaba equivocando, 50, dividida la gravedad, que la voy a usar como un valor de 10 para que sea más rápido el cálculo. Así que me va a dar 50 dividido 10, porque 0 menos 50 y esto es negativo. Así que me da 5 segundos de subida. Bien. El tiempo que está la flecha en el aire no es 5 segundos, es 10 segundos. Así que el punto A es 2 veces el tiempo de subida, así que me da 10 segundos. Después dice la altura máxima. Entonces hago como en el problema anterior, la altura máxima va a ser igual a velocidad inicial en Y, acuérdense, velocidad inicial por T menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Así que eso va a ser, la velocidad inicial dijimos que era 50 por el tiempo de subida, que es 50, menos un medio de 10, la gravedad, por 5 por 5 me da 25. Lo estoy poniendo todos en las unidades, que no es lo correcto. Así que hago 50 por 5 menos 5 por 70, acá por 25, porque, o puedo hacer 250 dividido 2, me da 125. Así que serían 200, bueno, me da 125 redondeado. Acá la altura máxima dice 127, porque seguramente está usando una gravedad de 9,8. Como ya les dije antes que el movimiento en el eje horizontal es movimiento rectilíneo uniforme, vamos a trabajar con la velocidad en X, que valía 86, y el tiempo de subida y de bajada, porque en un tramo sube y en el otro tramo baja, y bueno, y todo este tiempo, el de subida más el de bajada, es en el que está desplazándose horizontalmente, que es el tiempo que está en el aire. Así que para calcular el alcance uso la fórmula de posición o de desplazamiento para el movimiento rectilíneo uniforme, y la fórmula era que era velocidad, el desplazamiento, en este caso horizontal, va a ser velocidad, que es la velocidad en X, que es la que es constante, por el tiempo total de subida y de bajada.
Así que eso me da 86,6 por el tiempo de subida y de bajada, dijimos que eran 10 segundos. Así que me da 866 metros. Esto es 86,6 metros por cada segundo, por 10 segundos, 866 metros. Que acá, como está utilizando la gravedad, como usó la gravedad de 9,8, le da un tiempo que no es exactamente igual al nuestro. Fíjense que le está dando 5,10. Ese sería el alcance máximo. Después preguntan la velocidad a los 4 segundos y la velocidad final. Bueno, la velocidad final va a tener el mismo módulo que la velocidad inicial, nada más que va a tener otro ángulo de inclinación. Y la velocidad a los 4 segundos es una velocidad que va a ser, digamos, va a tener una componente en y va a tener una componente en x. La vamos a calcular para que se den cuenta que les pide. Les está pidiendo, si nosotros sabemos que el tiempo en el que sube es de 5 y el tiempo en el que baja es de 5, me estaría dando una velocidad en esta zona, en este momento, en el momento de subida y a su vez de desplazamiento horizontal. Entonces tengo que calcular la velocidad final en x, la velocidad final en x, que es siempre la misma, va a ser de 86,6 metros por cada segundo, y la velocidad final en y a los 4 segundos estoy hablando, ¿no? Este es a los 4 y este es a los 4. Esta siempre es la misma, pero esta va a ser igual a la velocidad inicial, que valía en y, perdón, 50, menos la gravedad por el tiempo, que serían 4 segundos. Así que 50 menos 40, la velocidad en y a los 4 es igual a 10 metros por cada segundo. Entonces la velocidad a los 4 segundos va a ser igual a la raíz cuadrada, la tengo que componer, de 86,6 al cuadrado más 10 al cuadrado.